En esta ocasión tenemos a nuestro ponente, el ingeniero Juan Pablo Broisín. Eh, Él es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional con maestría en Administración y Finanzas por la Escuela Bancaria Comercial. Cuenta con una especialización en el diseño con geosintéticos en estructuras y pavimentos, terraplenes, cimentaciones y muros de contención. Asimismo, posee experiencia internacional con proyectos ejecutados en más de 10 países, incluyendo gran parte de Latinoamérica, España, India y Australia. Ha ocupado también puestos tales como Commercial Director en LATAM 10K Geosynthetics Americas y director para Solmax Latinoamérica. Sus funciones principales son soporte geotécnico y promoción comercial con geosintéticos de ingeniería. En esta ocasión tenemos su tema que es aplicación de geosintéticos en suelos blandos. Muy buenas tardes, ingeniero. Bienvenido, o sea, a una nueva edición de Semana de Empresa. Muchísimas gracias, ingeniero. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Es un honor estar aquí con ustedes y con GeoPUC. Creo que es una corriente interesante para poder desarrollar aún más este tipo de conceptos y tecnologías. Y está claro que hoy en día cada vez más se requieren atacar nuevos proyectos en zonas más complicadas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Si me permiten, voy a proceder a compartir mi pantalla. Eh, voy a tratar de concentrarme en una presentación un tanto más corta de las horas, porque me gustaría al final eh, pues, que me compartan si están de acuerdo o no están de acuerdo con mucho de lo que les voy a presentar y si tienen buenas o malas experiencias para los que ya lo han trabajado. Y si tienen algunas dudas, preguntas, por supuesto, tratar de resolverlas, o si no, buscar la manera de que les satisfaga con mayor información. ¿Me podría indicar, ingeniero, si ya se logra ver la pantalla? Sí se logra ver la pantalla, ingeniero. Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar sobre las aplicaciones de geosintéticos sobre suelos blandos y actualmente pertenezco a la empresa Solmax, una de las manufacturas de origen canadiense más grandes a nivel mundial. Y como socios estratégicos tenemos a Tierra Armada, con los que trabajamos proyectos en conjunto y los cuales nos han invitado a dar esta ponencia. En principio, bueno, muchos de ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué son los geosintéticos, no? Los geosintéticos son, tenía un maestro que siempre me decía que cuando no supiese una palabra, buscara su etimología, ¿no? ¿No? O el concepto. Y esto, pues, es geo, que viene de tierra, y sintéticos es a través de una síntesis química, un proceso de manufactura en este caso, que es un plástico que está hecho a base de polipropileno o poliéster de alto peso molecular, nylon o PVA, todo depende del tipo de, 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 de polímero que se vaya a utilizar para la construcción de este geosintético que trabaja con el suelo, ¿no? Normalmente las funciones de los geosintéticos pueden tener varias en lo que es el campo de la ingeniería civil, principalmente en la construcción de infraestructura de transporte, por ejemplo, carreteras, terraplenes, ahí los vamos a ver mucho, ¿no? Este tipo de elementos. También los tenemos mucho ya en el tema de arquitectura, por ejemplo, muros verdes, los vamos a ver también en azoteas ajardinadas, ¿no? Ahí hay muchos geosintéticos que ya se están empleando, por ejemplo, para control de erosión, pero que incluso ya tienen una condición más arquitectónica, más visual y en armonía con el conjunto, ¿no? Que es la infraestructura civil. Entonces, pues ya estamos cubriendo con este sector
que es un sector que se va desarrollando cada vez más. Vamos cumpliendo con diversas funciones, entre las cuales es separación, refuerzo, confinamiento, filtración, drenaje. Pero hay otras funciones también como control de erosión, de las cuales no voy a hablar ahora, impermeabilización, que es otra de las funciones que ustedes pueden encontrar dentro del campo de los geosintéticos, ¿no? Me voy a centrar en esto porque es lo que principalmente son las funciones que se utilizan o que se analizan para cuando tenemos una condición de un suelo blando, ¿no? Muchos hablamos de estabilización, ¿correcto? Hay una gran, ¿cómo les diré? Una gran conversación en el gremio de acuerdo a estabilización, ¿no? Muchos estarán de acuerdo y muchos otros no. Muchos lo atribuyen a que es una condición intrínseca del suelo y que pues el geosintético no estabiliza, sino lo que da es que da un soporte a un material granular que nos permite construir una plataforma, una plataforma que pueda resistir, ¿no? Las cargas y que ésta se construya sobre un suelo de baja capacidad de carga. Cuando hablamos de estabilización, más bien se entiende en el sector que es cambiar las propiedades de ese suelo que ustedes ven ahí, ¿no? Y mezclarlo con algunos métodos tradicionales, como pueden ser una sustitución de suelo selecto. Lo que normalmente nos gusta hacer o nos encanta hacer en el sector es llegar y utilizar este over, que le llamamos en Perú, o pedraplén, que le llamamos en México, que agarramos y lo metemos a ese suelo hasta que se estabilice, ¿no? Y a partir de ahí, o que mejore su comportamiento estructural, para que a partir de ahí ya construyamos la nueva vía. Eso es lo que normalmente hacemos, o hacemos una caja enorme, o quitamos 2 metros de arcilla, y después estamos colocando material para rellenar, ¿no? Y un material selecto que nos permita unas mejores condiciones de capacidad de carga. Eso es lo que normalmente se hace mucho hoy en día, ¿no? La otra condición también se hace mucho es la estabilización con cal o otros sistemas de mejoramiento ya profundos, ¿no? Una de las grandes ventajas del uso de geosintéticos a nivel general es que pues, se puede ocupar en condiciones, por ejemplo, con saturación, como lo vemos aquí más adelante, con un suelo saturado, un suelo blando en estas condiciones en donde se tenga que acceder, por ejemplo, a construir unas plataformas o a construir un vial. Bueno, pues este es uno de los sistemas más amigables, ¿no? Para poder mejorar las condiciones del desplante de esa estructura que vamos a armar por encima. Estos son casos reales de algunos compañeros, ¿no? En donde se van a almorzar, regresan y por pues, la capacidad de carga se pierde la máquina. Entonces, son de los grandes problemas que hoy tenemos como desafío en el sector de la construcción. Vamos a hablar un poquito de las funciones para entenderlas, ¿no? Yo hablaba de la separación, una de las grandes ventajas de los geosintéticos es que brindan separación, ¿no? Sobre todo si hablamos de los geotextiles tejidos o los geotextiles no tejidos. Estos nos ayudan a brindar una separación que es precisamente permitir o evitar más bien que se mezcle el material granular de lo que viene siendo el suelo natural, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo y evitamos que este concepto tan sencillo como que es que este material no migre, ¿no? hacia lo que viene siendo el suelo de cimentación o viceversa, que los finos no migren hacia lo que es los poros de este material granular, pues eso ya es una gran ventaja en cuanto al incremento de la vida de servicio de la vía. Uno de los temas más interesantes en cuanto a investigación con relación a esto, precisamente cuánto yo incremento la vida de servicio con tan solo colocar un geotextil. Y hablamos de un geotextil no tejido, hablamos de algo, de un elemento que realmente no es costoso, pero que no deja de ser un elemento de ingeniería. Y es algo que nosotros hemos perdido en el gremio. Hacer ingeniería con geosintéticos es lo más importante y muchos de ustedes que se están laborando o algunos que se están estudiando
acuérdense que los geosintéticos no son materiales que se utilizan como materiales de recetas de cocina. Incluso si es un geotextil que sirva para un filtro, hay que analizarlo, hay que estudiar el suelo y hay que estudiar lo que vamos a construir sobre eso, ¿no? Porque hoy vemos muchas fábricas que no tienen certificaciones y que se lanzan a hacer geosintéticos porque nadie se interesa en si tiene una apertura de poro adecuada, si tiene una elongación controlada, si es resistente a ácidos alcalis, si dentro de la variedad de geotextiles tiene unas propiedades hidráulicas adecuadas para el suelo en el cual las vamos a colocar. Bueno, hay una serie de condiciones que tenemos que analizar, que yo les pido que se acerquen a la literatura o a empresas serias que manufacturan este tipo de materiales, ¿no? Bueno, pues el punto es ese, ¿no? Colocar un geotextil como una frontera entre el suelo malo y el material selecto, ¿no? O el agregado que vamos a colocar. Eso es separación. Vean ustedes, esta es una tabla diseñada por Federal Highway desde el 89, vean ustedes. Y tenemos esta tabla muy interesante que dice que si yo tengo más o menos aquí un CBR de 1.6, ¿no? Aquí 1.6, 1.7, como decimos acá, ojo de buen cubero, ¿no? En los primeros ciclos de carga, estamos perdiendo aproximadamente el 20% del agregado. Es decir, si yo tuviese una capa de 30 centímetros y yo pierdo el 20%, ¿cuánto sería? Hagan sus cuentas, serían 6 centímetros, ¿no? Si yo estoy perdiendo esos 6 centímetros, lo que dice la tabla de la Federal Highway, y luego AASHTO hizo otro estudio en función de la pérdida de material y cuánto influye en la capacidad de carga, vean, esto se traduce en vida de servicio. Reducimos casi el 50% de la vida de servicio. Es decir, no sé si ustedes han visto, ¿no? Muchas de nuestras carreteras son rurales todavía. Y cuando colocan un material granular para construir un camino de acceso, ¿no? O un camino no pavimentado, con estos primeros ciclos de carga en ese suelo, que es un suelo blando, que pueda tener un CBR muy bajo, pues va a estar perdiendo material a través del tiempo por las cargas dinámicas que vamos a estar teniendo ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, siempre tenemos que estar rehabilitando, y eso es porque simplemente no colocamos un separador. Algo tan fácil como es colocar un separador entre la frontera del material selecto como del suelo blando, eso nos podría incrementar sustancialmente la vida de servicio, ¿no? Entonces, vean ustedes, si yo de estos 30 centímetros pierdo el 20%, estoy reduciendo casi a la mitad su vida de servicio, y pues se traduce en baches, deformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es el primer dato importante que ustedes que están en la materia, pues tengan en cuenta. Un camino de sin separador, ¿cómo funciona? ¿Cómo se comporta? Vean, aquí ya tenemos una deflexión, ¿no? Estamos perdiendo material en esta frontera, ¿no? Se generan unos bombeos de los suelos, de los finos, ¿no? Con estas cargas dinámicas, cargas cíclicas que vamos a estar teniendo aquí, pues tenemos un tema que siempre es una constante en nuestras vidas, que es el agua, ¿no? En toda Latinoamérica llueve a cántaros y bueno, cada vez más con el cambio climático, en todos lados hay un problema o si tenemos suelos con potencial a heladas, o si tenemos arcillas expansivas, o si tenemos suelos colapsables. Bueno, tenemos una serie de condiciones en donde pues, los geosintéticos nos pueden ayudar. Y una de las condiciones más importantes pues, es esta separación y el bombeo, ¿no? Evitar esta migración de material. Pero para evitar esa migración de material, no solo basta, si ustedes ven ahí el libro de Terzaghi y Peck, ¿no? Habla de unos filtros granulares que en principio, la subbase y la calidad de la subbase
la calidad de la base, es precisamente para generar esta retención de migración de finos, pero es bajo una condición estática, ¿no? Y cuando tenemos esta condición dinámica, está claro que pues a través del tiempo nos hemos dado cuenta que va perdiendo resistencia porque en esta frontera solemos tener agua, humedad, ¿no? Y se generan reblandecimientos que al tener las cargas, pues se llega a tener una deformación permanente, ¿no? O lo que cuando se analiza, por ejemplo, con los pavimentos empírico-mecanicistas, ¿no? Las deformaciones unitarias a compresión se ven en esa frontera y bueno, pues se generan las deflexiones. Entonces, ahí los geosintéticos hacen un rol muy importante cuando los colocamos sobre suelos blandos. Bueno, ustedes se conocerán muchos geosintéticos. Esta es a mí me encantaría hablar de cada uno de ellos. Creo que todos los geosintéticos, absolutamente todos, son materiales de ingeniería, ¿no? Hay que saber hacer ingeniería con ellos. Hay geosintéticos como cualquier herramienta, tienen pros y tienen contras, y hay que saber de ellos, hay que leer sobre sus investigaciones, sobre lo que hay detrás de ellos, y bueno, a partir de ahí tomar una decisión como ingeniero, saber qué voy a utilizar y por qué lo voy a utilizar, ¿no? Acercarme a los profesionales en el tema. La nueva generación de geosintéticos, bueno, la intención de hacer una nueva generación, al menos en nuestro sentido muy particular y profesional, es brindar 5 condiciones que anteriormente les platiqué, ¿no? Que tengamos un alto módulo a la tensión para el tema de refuerzo, una gran capacidad de flujo, ¿no? Pero también tener una excelente filtración, es decir, evitar esa migración de finos, pero sin que impacte en la capacidad de flujo, ya sea en el plano vertical, que nosotros le llamamos permisividad, o en el plano horizontal, que le llamamos transmisividad. Tener un muy buen confinamiento. Por ejemplo, las geomallas tienen un excelente confinamiento con cierto tipo de materiales granulares. Por ejemplo, este es un material el que les voy a presentar, que es un geotextil tejido que le llamamos integral porque tiene un confinamiento, pero en vez de trabazón, como lo hacen las geomallas, es a través de una interacción por fricción. Pero cada material, nuevamente repito, tiene sus pros para la hora de ser ejecutados, y sobre todo hay estudios de laboratorio a los cuales hay que acercarse. No es que llegue cualquier persona y me diga, no, es que mi geomalla o es que mi geotextil es el mejor. Bueno, dime por qué sientes que es el mejor, qué estudios hay detrás de eso y bajo qué condiciones, ¿no? Ese es un tema importante. Aquí ya voy a hablar de 2 productos en particular que los utilizamos mucho para las aplicaciones de suelos blandos y ese es el tema central, ¿no? Pero hay que conocer parte del producto, ¿no? Por ejemplo, este geotextil tejido que ustedes ven aquí es muy aplicable a suelos blandos de baja capacidad de carga. También se utiliza para reforzar bases y se estabilizan plataformas o estructuras de pavimento. Y uno de los grandes mercados de aplicaciones de este material en Latinoamérica es sobre todo para caminos rurales o caminos sin pavimentar, caminos de acceso, por ejemplo, en obras de energía. Ahí se ocupa mucho esto, ¿no? Aplicaciones para terraplenes sobre suelos blandos también, ¿no? Es un tema interesante. Entonces, se le llama integral porque genera las 5 funciones que ustedes ven ahí, ¿no? Este material, bueno, tiene una componente en cuanto a su capacidad de flujo. No me voy a centrar mucho en la investigación de cómo es que se llegó a este criterio de construcción de filamentos, pero básicamente para que ustedes entiendan, muchas veces se construían geotextiles por allá de los 1920, con no sé si ustedes ven las alfombras, ¿no? Las de su casa o de los hoteles. La parte que está debajo de esa alfombra es un textil tejido, y eso se empezó a utilizar para la construcción de vías. Nada más que era un geotextil tejido
filamento plano, ¿no? Con algo que le llamamos nosotros cintas planas. Entonces, esos filamentos pues, nos generaban resistencia, correcto, a la tensión, pero los poros eran demasiado pequeños y la densidad de poros, el porcentaje de poros era muy pequeño para la cantidad de agua que en nuestras vías suelen tener. Entonces se empezaba a acumular el agua. Entonces daban mejor resultado que no tener nada por el efecto de separación y de refuerzo, pero se veía que se generaba una acumulación de agua y de hecho hay mucha información relacionada en línea, de acuerdo a los geotextiles de cinta plana. De hecho, todavía AASHTO sigue especificando estos geotextiles, cuando nosotros ya hemos dicho de que como gremio ya no debiesen de ser utilizados porque tienen o carecen de esta capacidad de flujo, ¿no? Entonces, a partir de ese aprendizaje, se vinieron con geotextiles, por ejemplo, de un filamento que es un filamento circular, como el que ustedes ven aquí, que este nos permitía tener una gran capacidad de flujo, pero perdía interacción, este confinamiento lateral. Final del día, bueno, después de muchas pruebas se vino con un multifilamento, que es un filamento que tiene microfilamentos y que lo hace más resistente, ¿no? Pero uno de los temas con estos filamentos, les estoy hablando de casi 100 años de historia, ¿no? De los geosintéticos. Entonces, estos filamentos, entre más resistentes fuesen, menos capacidad de flujo, porque eran mayor densidad de filamentos los que traía. Y si tenía menos filamentos, entonces tenía una mayor capacidad de flujo. Ustedes me dirán, ¿por qué el flujo es importante? Ah, bueno, porque en estudios nosotros hemos encontrado que si un geosintético carece de una buena capacidad de flujo, puede generar pues deformaciones permanentes más rápidas. No se comporta, y repito, uno de cinta plana tiene mejor comportamiento con una condición sin refuerzo, sin aplicación de geosintético, pero lo que nosotros hemos visto es que el flujo es tan importante como la resistencia mecánica. Entonces necesitamos una muy buena separación con una muy buena capacidad de flujo y un módulo a la tensión al 2, 5%, de acuerdo a las aplicaciones que vamos a colocar, ¿no? Sobre todo en suelos blandos, eso gobierna muchísimo. Entonces creamos una estructura con multifilamento y filamentos circulares, que les llamamos monofilamentos. Dejamos unos canales abiertos que nos permiten que el agua fluya a una velocidad mucho mayor, es decir, un geotextil convencional tejido, hablamos de 1,200 litros por minuto por metro cuadrado. Aquí ya hablamos de una capacidad de flujo, una tasa de flujo de más de 3,000 litros por minuto por metro cuadrado, y eso nos ayuda a disminuir las presiones de poro, ¿no? Y al mismo tiempo los multifilamentos nos ayudan a reforzar, entonces a tener un mayor módulo. Entonces estamos logrando lo mejor de todos los mundos con este tipo de nuevas tecnologías para este tipo de aplicaciones, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de cómo se ven los monofilamentos y los multifilamentos, ¿no? Una de las cuestiones principales también, pues, es retener toda la estructura de los finos ante cargas cíclicas. Eso es importante, ¿no? Entonces, aquí hablamos de formaciones, ¿no? Entonces, aquí la presión de poro juega un tema importante, ¿no? Entonces, estas cargas, pues nos pueden generar problemas a nivel de base o a nivel de subrasante, ¿no? Entonces, lo que hacemos con estos materiales es que disipamos esa presión de poro. Este es un ejemplo, donde ustedes ven aquí, no sé si alcancen a ver el geotextil. El geotextil aquí está integral. Vean, sobre un suelo blando, vean cómo se comporta, ¿no? Entonces, sirve como soporte para la construcción de la vía y es un elemento que también, al ser al trabajar a bajas deformaciones con un módulo a la tensión elevado, pues eso es lo que nos permite que se genere un buen desempeño, ¿no? Vean ustedes, vamos a hablar de cómo, yo les puedo asegurar que hoy en día nadie, o casi nadie, pues pone especial interés
en el tema de la estabilización de suelos. Nadie. O sea, uno llega y nadie los cuantifica. La verdad es que cuando llega uno con un suelo blando, lo primero que hacemos es explotamos material y como habíamos hablado anteriormente, llegan y van metiendo material a fondo perdido. Eso es un tema que ya es constante. Entonces, podemos meter material de hasta 40, 50, 70 centímetros, me ha pasado, 2 metros, y uno dice, bueno, ¿por qué tanto, no? O sea, ¿cuánto significa? Para empezar, el tema económico. El tema económico ahí es un tema importante. El tema del tiempo, pero otro tema que es esencial y que hoy en día, pues, tenemos que poner especial énfasis es el tema del impacto ambiental. El hecho de que yo construya una nueva vía y esté impactando y generando mayor explotación de bancos de materiales, pues esto nos va a llevar pues, a una generación de emisiones de CO2 pues, mucho mayores, ¿no? Lo cual es malo para el medio ambiente. Entonces, pues no es un tema, como pueden ver ustedes, no es un tema nuevo, novedoso. Esto ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo. 1978, por ejemplo, ven las primeras metodologías, aunque el parteaguas fue con algunas gráficas que sacó ahí el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que es principalmente donde viene mucha de esta información, para poder estabilizar estos suelos, ¿no? Entonces, hoy en día utilizamos lo que es Giro-Hahn 2004. Esta es una ecuación que se basa en equilibrio límite. ¿Qué es equilibrio límite? Poner en equilibrio una estructura, ¿no? En este caso, una estructura térrea, que lo que yo voy a estar cargando por encima sea correctamente distribuido, ¿no? Entre lo que es el material granular, que el geosintético, que es la inclusión de un soporte, ¿correcto? Un momento resistente, una acción resistente ante esa carga que va a estar absorbiendo, pero este va a estar depositado o colocado sobre un suelo que también tiene ciertas propiedades geomecánicas, ¿no? Entonces, vean ustedes, no es gran ciencia, ¿no? Es equilibrio, a final de cuentas. Y de eso se trata Giro-Hahn. Giro-Hahn se trata de equilibrio límite y el geosintético va a funcionar como un sistema de distribución de esfuerzos, va a reducir la concentración de esfuerzos y las va a llevar a una condición de una distribución de carga en un área mucho mayor, ¿no? Aquí tenemos 3 funciones principales que hacen los geosintéticos ante esta condición, que la primera es la condición de evitar el desplazamiento lateral a través de esta interacción suelo-geosintético, ¿no? Por eso el coeficiente de interacción es importante, ¿no? El coeficiente de interacción va a conducir mucho al comportamiento que haya entre el suelo que está siendo reforzado con mi elemento geosintético. Entonces, por eso les comentaba que las cintas planas se desempeñaban peor porque su coeficiente de interacción era menor al que nosotros podremos tener con un geosintético integral, ¿no? O con una geomalla, por ejemplo. Tenemos esta condición que se trabaja mucho en suelos blandos, que es una membrana a tensión, ¿no? En donde pues el geosintético va a absorber parte de los esfuerzos a tensión y el material granular parte de los esfuerzos a compresión. Aquí quiero que ustedes hagan esta analogía como una losa a flexocompresión, ¿no? ¿Qué hace el concreto? El concreto funciona bien a compresión y el acero bien a tensión. Es exactamente el mismo concepto, ¿no? Aquí el geosintético, con esta combinación suelo geosintético, va a generar un soporte vertical, como el que ustedes ven aquí, para resistir a estas cargas. Esta es la ecuación de Giro-Hahn. Ustedes van a ver esta hermosa ecuación y cómo se descompone. La ecuación se descompone de la forma siguiente. Tenemos el factor de calibración y número de pasadas. ¿Qué es el factor de calibración? Bueno, si ustedes ven las primeras guías
los que han estudiado pavimentos, ¿no? Las primeras guías de diseño de ASHO, o del método ASHTO, si ustedes lo conocen así, pues las primeras guías fueron a través de 6 circuitos que se pusieron a prueba para determinar pues estos comportamientos, ¿no? De serviciabilidad, de confiabilidad, etcétera. Pues se hace exactamente lo mismo con geosintéticos. O sea, para nosotros poder definir cuál va a ser el aporte estructural de un geosintético, primero lo tenemos que poner precisamente en acción. Lo tenemos que llevar a una prueba a gran escala, lo tenemos que poner en pruebas aceleradas, a dar ciclos de carga y ver cuál va a ser su comportamiento estructural versus la condición no reforzada. Y de esta manera, ustedes pueden ir viendo y calibrando el material. Esto le llamamos calibración. Calibración es prueba y error, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que calibrar los productos y algo que es importante e interesante, en la calibración van las 5 funciones que nosotros habíamos comentado. Es decir, nosotros es como cuando ustedes van a la escuela y les dan una nota general, ¿no? Podrán tener 10 en matemáticas o 5 en historia, etcétera. Al final es el conjunto de sus habilidades que les va a promediar para tener una calificación. Bueno, cuando nosotros calificamos a un geosintético, lo tenemos que calificar en estas 5 funciones, ¿no? Es la función de separación, refuerzo, filtración, drenaje, confinamiento, y esas, al ser calibrado, bueno, nosotros tenemos que revisar cada uno de esos parámetros, porque si nosotros modificamos alguno de ellos, el comportamiento va a ser distinto, ¿no? Entonces, eso es bien importante, la calibración del material y el conocer cuál va a ser su aporte estructural. Esta ecuación para, digamos que el mejoramiento de suelos y, nos va a ayudar también, más bien vamos a tener que colocar pues el parámetro de resistencia del suelo. En este caso utilizamos CBR, ¿no? El CBR de la base granular que va a ir por encima del geosintético, la cual nos va a ayudar a hacer ese conjunto suelo geosintético que va a absorber esas cargas. Y va a estar también involucrado el CBR del suelo de cimentación, es donde voy a desplantar ese geosintético, ¿no? Vean ustedes. Tenemos las propiedades del suelo como tal, tenemos después lo que vienen siendo las cargas por neumático, ¿no? Esto es importante porque la presión del neumático que va a ejercer, pues va a tener un efecto al final del día sobre la rodera o sobre la deformación que va a tener el vial, ¿no? Entonces esto es importante considerar. Y bueno, aquí le colocamos el servicio esperado, ¿no? El servicio es a cuántos números de pasadas con esa presión voy a tener una deformación o una rodera de tantos milímetros, ¿no? Los autores de esta metodología recomiendan una deformación de entre 40 milímetros, 38 milímetros, 40 milímetros y hasta 100 milímetros, es decir, entre 4 centímetros y 10 centímetros. Por supuesto, entre más yo espere como rodera, pues menor va a ser el H. ¿Quién es el H? Pues el espesor de material granular que tiene que ir sobre el geosintético. Entonces, eso es importante. Entonces, si yo soy más conservador en la deformación superficial, pues me va a exigir una mayor cantidad de material granular que me va a ayudar a distribuir en ese espesor y con el geosintético esas cargas para no tener problemas, ¿no? Algo así se traduce en un sistema reforzado. Aquí ustedes pueden ver que tenemos un ángulo de distribución de esfuerzos entre 26 y 28 grados. En algunos estudios hemos visto que esto, dependiendo del tipo de geosintético, puede llegar hasta
36, 40, 45 grados, ¿no? De distribución de área. Entonces, eso es algo interesante. Ahora, si le ponemos 2 o 3, nosotros hemos hecho algunas pruebas cíclicas con el Instituto Mexicano del Transporte, con geotextiles tejidos, y incrementa sustancialmente, ¿no? Es algo muy interesante cómo incrementa la resistencia al cortante. El ángulo de distribución de esfuerzos va a depender del tipo de geosintético y también de las características del material granular con el cual nosotros estamos colocando sobre encima de ese geosintético. Pregunta, si yo coloco un material de baja calidad sobre el geosintético, ¿va a funcionar? Bueno, su comportamiento no va a ser el adecuado, ¿no? Porque recordemos que la función es en conjunto, estos dos están casados. Entonces, el material tiene que ser un material competente que pueda trabajar con de forma adecuada con el geosintético. Factor de calibración, lo que les comentaba, ¿no? Los métodos para diseño con geosintéticos deben ser calibrados usualmente usando la teoría de elasticidad, estudios de laboratorio y estudios en campo, ¿sí? El no hacerlo, pues son solo parámetros teóricos, pero no nos indica absolutamente nada, ¿no? Yo puedo hacer o manufacturar algún geosintético, pero si nunca he hecho estudios a gran escala y no he invertido en eso, bueno, pues puedo decir cualquier cosa sobre geosintético. No es solamente el especificar su propiedad mecánica o cuánto resistente es o cuánta capacidad de flujo tiene. Lo tengo que poner a prueba porque recordemos que la calibración pues obtiene una serie de datos que están no solamente basadas en propiedades mecánicas o propiedades hidráulicas. Aquí tenemos un proyecto. Este proyecto me tocó hace 2 años muy interesante para un parque fotovoltaico en la zona del sureste de México. En principio no se habían considerado geosintéticos, no lo creían pertinente, ¿no? Tenían ahí arcillas de mediana y alta plasticidad, ¿no? La capa, digan ustedes, la capa vegetal tenía unas profundidades de 2,40 y hasta 5,40 metros. Número de golpes, bueno, aquí marcan 6, pero en realidad cuando yo fui al sitio, ustedes van a ver ahorita las imágenes, pues, CBRs de 0.8, 1, muy bajos los CBRs. Vean cómo se generaban esas cosas que ustedes ya conocen también. O sea, ahora que yo he estado allá en Perú, pues nos encontramos con eso y es pan de cada día, ¿no? En la selva, por ejemplo, es un dolor de cabeza. Bueno, se hizo el análisis, aquí nos dio aproximadamente una estructura de 50 centímetros, la cual se dividió así. Se colocó un geotextil integral, 580, con una capacidad de resistencia al 5% de 62 kilonewtons, más o menos 6 toneladas metro. 35 centímetros de un material granular y 15 centímetros como superficie de rodamiento, ¿no? Vean ahí cómo estamos haciendo la instalación. Ahí yo estoy en campo. Vean la zona cómo está completamente llena de agua, ¿no? Imposible de trabajar. De hecho, la historia detrás de este proyecto es que estaban metiendo capas de aproximadamente 70, 80 centímetros y no lograban estabilizar. Entonces, un amigo que trabajaba en su momento con parques eólicos y que conocí en una zona de México, dijo, bueno, pues es que aquí tú lo que necesitas es un geosintético. Entonces le dijo al director de proyectos, me llamaron, fuimos a hacer una prueba al sitio, y algo que es bien interesante bajo este tipo de condiciones muy particulares es que este material granular nos ayuda a disipar la presión de poro, ¿correcto? Entonces, lo que hicimos en este proyecto fue que colocamos el textil de refuerzo, ¿no?
Para empezar, ya no había pérdida de migración. Habían algunas deformaciones, sobre todo en las primeras capas que se iban colocando. En la primera capa que sugerimos que fuese de 35 centímetros, por proyecto no pueden modificar eso y se tuvieron que ir más abajito, entonces se sufría un poquito más de estas deformaciones que después se tapaban superficialmente. Pero el concepto fue muy interesante porque colocábamos el material. Entonces, ustedes imaginen el textil sobre este suelo, colocamos el material granular y luego le pasábamos el vibro, ¿correcto? Y el vibro lo que hacía es que, a ver, suena muy rudimentario, pero aplastaba, ¿no? Comprimía el suelo en este conjunto, suelo granular geosintético, disipaba esa presión de por incrementando la resistencia al cortante. Y después ya el material que lo íbamos bandeando, que íbamos llevando el material de acarreo, pues iba pasando ya sobre esta superficie, no tenía problemas. Al principio, como siempre se sufre, habría que calibrar un poquito el espesor y coincidimos todo que colocar 35 centímetros era el espesor ideal para estabilizar este suelo con este material, por esta experiencia. Eso era importante, ¿no? Espesores menores, pues sí, se sufría un poquito más de deformación. El textil, necesitábamos un textil más resistente, pero en ese momento no lo creemos necesario porque 35 centímetros es una estructura bastante adecuada, ¿no? Pues, sobre todo para este tipo de casos donde le estaban metiendo hasta 1 metro de estabilización. Entonces, cuando dieron 35 centímetros, por supuesto, era un impacto importante a la economía del proyecto, ¿no? Otro tema sumamente importante es la resistencia al punzonamiento. Hay elementos para poder diseñar la resistencia al punzonamiento de estos materiales, ¿no? Este es uno de los proyectos más bonitos en los que me ha tocado trabajar. Y bueno, creo que es una prueba de cómo se comporta. Vean aquí, supuestamente aquí ya está estabilizado, pero a fondo perdido, con material directamente sobre el suelo. Y vean, pero si hablamos de 5 metros de arcillas de alta plasticidad, saturadas, pues por supuesto con las cargas iba a meter ese material y era un tema de nunca acabar, ¿no? Aquí vean ustedes ya con la tecnología del geosintético. Bueno, aquí vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? La vida de servicio del pavimento puede reducirse a la mitad, o de la estructura térrea en este caso, se puede reducir a la mitad. Si la estructura de pavimento se aproxima a la saturación en su vida de servicio, tan solo el 10% del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el agua es el peor enemigo. Bueno, nosotros desarrollamos un textil integral. Esto es una patente que tiene unos microfilamentos. Vean ustedes, estos microfilamentos son de un nylon 4DG. Estos materiales funcionan como si fueran elementos a través de fenómeno capilar, ¿no? En teoría, en la fábrica le llamamos succión, ¿no? Succión es esa fuerza necesaria para mover la matriz, una molécula de agua a través de la matriz del suelo, ¿no? Entonces, lo que hace es que, por una diferencia de humedad relativa, una parte expuesta del geosintético hace que genere higroscopía, atrae el agua, es altamente polar, y permite que por fenómeno capilar lleve el agua hacia los bordes. Esta nueva tecnología ya la vamos a aplicar en todos nuestros geosintéticos integrales, precisamente porque estos puntos de saturación, bajo condiciones, o más bien estos puntos de humedad o elementos de humedad que pueden impactar en la vida de servicio de mi estructura, ¿correcto? Pues con este material, la intención es que a través de este fenómeno capilar se vea atraída esa humedad y se pueda sacar de lo que es el cuerpo del terraplén. Entonces, lo que sucede aquí es que la fuerza capilar que les comento que generan estos filamentos, esta succión, absorbe el agua del suelo a través de sus canales abiertos.
Algunas investigaciones, por ejemplo, Shang, que tengo ahí los papers para los que estén interesados. En un suelo no saturado, la sección debido a las diferencias de humedad relativa suelo-aire es de aproximadamente 1000 kilopascales. Con los canales abiertos de este geosintético, al estar expuestos, la succión varía entre 1000 y hasta 10,000 kilopascales. Esta diferencia de succión entre lo que es el geotextil y el suelo puede atraer el agua del suelo y transportarla a la parte expuesta, ¿no? Además, debido a la diferencia de humedad relativa entre el geotextil y el aire, hace que el agua se evapore y siga su ciclo natural como tal, ¿no? Este proceso continúa hasta que el contenido de humedad del suelo disminuye y la succión del suelo se iguala a la succión del geotextil. Es decir, tenemos una parte expuesta y entonces todo lo que puede venir por ascenso capilar o por infiltración o por algún punto de entrada permite un control de humedad. Y esto, pues a la larga nos genera pues un tema de deformación permanente. Para los que han visto el tema de resiliencia, este es un tema muy interesante, ¿no? Es cuánto voy a incrementar la vida de servicio de mi pavimento, porque el factor esencial o el factor principal que reduce la vida de un pavimento es el agua. Entonces aquí no solo estoy yo evaluando el tema de la separación que ya hablamos o el tema del refuerzo que ya hablamos. Estoy hablando del control de humedad. Y eso es un tema que ya hoy en día ya lo estamos trabajando, incluso en contrapendiente, ¿no? Ahora, habrá algunas empresas que tienen lo mismo. Bueno, nosotros hemos diseñado con base en estudios a gran escala. Y bueno, no me puedo centrar en el estudio que se hizo, pero este producto se hizo en Alaska y ahí se han llevado a cabo casi ya 10 años de evaluación de su desempeño ante condiciones de descongelamiento que sufre la vía. Si ustedes han visto en algún momento esta programa de Discovery de las vías del terror o caminos mortales, no recuerdo cómo se llama. Bueno, en esos caminos, en uno de esos, ahí con el departamento de transporte de Alaska, se hizo esta aplicación de geosintético y se le pusieron sensores de humedad y de temperatura. Y dio muy buenos resultados, ¿no? Otra de las condiciones importantes es cómo se comporta con arcillas o con limos estos filamentos que nos permiten el transporte de agua ante estas condiciones, ¿no? Como tal, no es un flujo, no estoy hablando de un geodren, ¿no? Los geodrenes, lo que pasa es que funcionan bajo un punto bajo condiciones que le llamamos debe de llegar a un punto de saturación para que después, por la ley de Darcy, por el gradiente hidráulico, pueda precisamente mover el agua. Aquí lo que estamos hablando es de que por fenómeno capilar y por la capacidad de atracción de la humedad que tienen estos filamentos, sea un sistema constante, es decir, no permitir esos puntos de saturación que se podrían generar con algún otro tipo de geosintético. Aquí necesitamos que se genere una salida de forma inmediata, ¿no? Este es un proyecto muy interesante que hicimos en Cuautitlán Izcalli, México, ¿no? El nivel freático estaba altísimo, las cargas de tránsito eran elevadas, suelos muy blandos, y bueno, aquí se aplicó este geotextil integral. Aquí se trabajaron con 3 empresas, Ramcodes, que muchos de ustedes lo conocerán, que es Geotech Tips, que tiene unos cursos excelentes. Por ejemplo, aquí ya le estoy haciendo promoción, pero para los que les gusta, hay unos cursos interesantísimos en Geotech Tips de diseño de pavimentos mecanicistas, por ejemplo, o control de compactación en suelos, en donde precisamente habla de este proyecto con geosintético, ¿no? Y aquí tenemos el nivel freático de entre 20 y 40 centímetros por debajo del nivel de terreno. Y vean ustedes aquí en las zonas donde ya estaba la zona de la superficie de transporte, pues como ya sale se ve la humedad, ¿no? Y esto, pues por supuesto, nos generaba pues problemas de fallas en la estructura, ¿no? En este caso, se colocaron pues estos elementos para poder hacer la plataforma, ¿no? Se me fue el nombre,
pero se construyó así para hacer el patio de contenedores y bueno, pues debido a esta condición, pues empezó a generar ascenso capilar, reblandecimiento y por ende con las cargas, pues deformaciones, ¿no? Aquí lo que se pretendía hacer era una estructura doble reforzada, en donde en el desplante se iba a colocar el H2RI. Vean ustedes ya cómo el agua, sobre todo en los puntos más bajos, sube o está presente y el filamento empieza a accionarse. Y pues se tiene que llevar a un sistema de colección, ¿no? De recolección. En este caso, ocupamos un dren francés que lo utilizamos con gravilla envuelto en geotextil no tejido para que pudiese ahí desahogar el agua, el H2O. Y por el otro lado, a nivel de base granular, lo que hicimos fue reforzarla con una geomalla biaxial. Entonces aquí hicimos un sistema reforzado, sobre todo en las zonas de plataformas aquí, también pues teníamos que distribuir estas cargas. ¿Están ustedes de acuerdo? No solamente son las cargas dinámicas que tenemos, sino también las cargas estáticas que iban a estar generando un esfuerzo en esta plataforma, pues teníamos que analizar, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí cómo se iba colocando a este nivel la geometría, ¿no? Aquí está pues todo el terreno del patio de contenedores y colocado el H2. Este es otro proyecto muy interesante, el Centro Logístico de Jalisco. Bueno, aquí teníamos igual problemas de niveles freáticos muy cercanos, suelos arcillosos, ¿no? Donde teníamos que construir unas plataformas. En algunos puntos donde tenían problemas de desplazamientos, ¿no? de asentamientos en el área de máquinas, pues tenían que utilizar ya sistemas de mejoramiento profundo. Se utilizaron unas columnas de módulo controlado y se utilizó una plataforma. Esto se hizo precisamente con esto. Aquí trabajó MENARF en este proyecto y sobre eso se hizo un terraplén reforzado con H2R precisamente para el tema de la distribución de carga entre columna y columna, ¿no? Entonces, pues parte de las ventajas de utilizar los geosintéticos es que nos ayuda a espaciar más los pilotes, ¿no? Reducir los cabezales. También el empuje horizontal se resiste con el geosintético, lo que evitamos colocar pilotes en diagonal. Y vean ustedes, ¿no? Y allí estábamos, yo estaba tocando el suelo y vean cómo salía el agua ahí, ¿no? de la zona. Pues se aplicó pues estas columnas de módulo controlado, 2 capas de geotextil de refuerzo drenante y pues vean ustedes ahí vamos colocando el material. Aquí va la segunda capa en uno de los puntos. Esto es un extracto para que vean cómo también la instalación en zonas donde tenemos este tipo de suelos que ya son suelos competentes, porque esta es la segunda capa, pues la instalación es realmente rápida y el traslape pues es mínimo, ¿no? Es de 30 centímetros. En zonas donde tienen ustedes suelos blandos, el traslape tiene que ir en función del CBR. El CBR, si es, por ejemplo, de 1, el traslape tiene que ir entre 90 centímetros y hasta 1 metro. Pero ya en ese tipo de casos, como el que les mostré en el sureste de México, tenemos esos suelos de 0.81, mejor se costura con un hilo que es de poliéster de alto peso molecular y se hacen diferentes tipos de costura para que no se desperdicie tanto material en lo que viene siendo el traslape, ¿no? Entonces, la costura es sumamente importante porque tiene que tener mínimo el 60% de la resistencia a la tensión del geosintético que estamos utilizando y hay que diseñar con base en esa resistencia a la tensión. Ojo, eso es muy importante porque se vuelve un punto de falla, ¿no? Ustedes. Ahí pues el traslape no requiere gran ciencia, sobre todo es el que está a nivel de desplante. Ahí está la barrena hueca, la cual genera la columna de módulo controlado, ¿no? Aquí está el geotextil desplantándose y ahí tenemos la segunda capa. Ven ustedes aquí cómo está completamente saturado
¿no? Y bueno, ahí está la construcción de esta plataforma. Aquí tenemos otras zonas de plataformas. Aquí también se diseñaron viales. Vean cuánta agua tenemos ahí para la construcción de esto y la cantidad de geosintéticos que se requirió para poderlo estabilizar, ¿no? Estabilizar estas plataformas. Aquí tenemos una zona en donde fue la zona del, del edificio, de la edificación, que también se hicieron algunos arreglos para hacer un suelo reforzado debajo de las zapatas. Eso es otro tema muy interesante que me puede llevar también otra presentación que con gusto, si me invitan, la podríamos platicar. En principio, esa es la presentación. Espero que les haya gustado y vean las aplicaciones que se pueden hacer con estos materiales. Ahí están mis datos de contacto. Tengo pues software e información técnica que con gusto que podría proveerlas. Si ustedes la requieren, pues escríbanme y con gusto, ¿no? A mí o a la gente de Tierra Armada en Perú. Y para los que requieran alguna solución técnica también, pues nosotros estamos para servirles, ¿no? Los geosintéticos creo que son el material del futuro, ¿no? Creo que hay mucho por investigar todavía y bueno, creo que son materiales que pueden dejar mucho al tema de la ingeniería geotécnica. Les agradezco mucho. Pues abremos el panel de preguntas si gustan. Hasta aquí yo termino. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante, la verdad, su presentación. La verdad que es un tema muy interesante, me parece, creo que para todos. Como usted dice, sí es un gran material los sintéticos. Y bueno, aquí tenemos, pues sí, han habido preguntas por parte del público que hemos ido recolectando, las cuales vamos a ir leyendo a continuación para que se vayan respondiendo por usted. A ver. Tenemos una pregunta, primera pregunta que dice, en zonas con elevados niveles de saturación, ¿podría considerarse el uso de doble capa de geomalla en caso de ser posible poner dos capas? Sí, claro, es de geomalla, si hablamos del tema de distribución de cargas. A mí me gusta mucho el compuesto geotextil drenante en la parte de abajo y la geomalla. Creo que es un combo muy interesante para esto. O el geotextil drenante y geocelta, por ejemplo, también funciona de maravilla para este tipo de aplicaciones, ¿no? Muy bien. Una pregunta también que está ahí junto a esa, dice, pregunta, bueno, ¿ambas deben unirse por algún procedimiento constructivo especial? Sí, muy interesante. Pues, es justo lo que hablaba al final, ¿no? De los traslapes. El traslape o la costura. La costura hay todo un documento que nosotros tenemos para hacer la costura adecuada. No puede ser cualquier hilo, ni puede ser cualquier máquina, ¿no? Ni cualquier tipo de costura. O sea, tiene que... no es difícil, pero sí tiene que haber un correcto análisis detrás de eso, ¿no? Muy bien. A ver, una segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un geotextil, una geotela y una geomalla? ¿Y cuál de estos tres se utiliza para separar una base granular y una subrasante de mala calidad, el CBR de 2%? Ok, si es un CBR menor al 4%, nuestra sugerencia es utilizar un geotextil tejido, ¿de acuerdo? Si tiene saturación, ustedes les mostré dos opciones de geotextiles tejidos integrales que te dan un aporte estructural, confinamiento. Pero si hablamos a nivel genérico, lo ideal es un geotextil tejido cuando los CBR son malos. Si hablamos de, por ejemplo, de dos capas competentes, hablando de un CBR mayor a 4, y que tú tengas un material por encima, pensando que en el futuro con las cargas y con el tema de bombeo se puede generar reblandecimiento o migración, un geotextil no tejido, ¿no? La geotela es una forma de llamarle al geotextil no tejido. El no tejido se dice no tejido porque
no tiene un patrón de hilados y el tejido tiene un patrón de hilados. Y la geomalla tiene huecos, los huecos en donde entra el material granular y genera una trabazón, solo que la geomalla no genera una filtración, ¿no? Entonces, una separación entre un suelo fino y un material granular, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. A ver, tercera pregunta. Dice, ¿qué tipos de geosintéticos son los mejores separadores? Um, yo no diría qué tipos de geosintéticos, repito, geotextiles tejidos y geotextiles no tejidos. Ahora, nosotros tenemos una guía que se llama guía Geofilter o Geofiltro. En función de las características del suelo donde voy a colocar el geosintético, tengo que analizar su apertura de poro, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. No puedo utilizar cualquier geotextil. Muchos los van a conocer como geotextiles de 200 gramos o geotextiles de clase 1 o clase 2, ¿no? Así como lo tiene Ashto, muchos de nuestros. No, tenemos que hacer un análisis de separación, un análisis de filtración. Si ustedes están interesados, esa guía de geofiltro les indica, bueno, si tu suelo tiene más del 20% de arcillas, y es un suelo no dispersivo, vas a necesitar una OS menor a 0.21 milímetros. Entonces, es de una manera, es como una guía de referencia en función del suelo con el cual yo voy a tener contacto, ¿no? Con el geotextil. Hay muchos tipos de geotextiles no tejidos con aperturas de poro mayores o menores. Entonces, por eso es que les digo que el mejor es el que tú diseñas. ¿Correcto? Ese es el mejor geosintético. Y esa sería mi conclusión a tu pregunta, que es una pregunta excelente. ¿Cuál es el mejor? El mejor para mí es el que tú diseñas y haces ingeniería. El peor es el que no diseña y mete cualquier producto al campo. Muy bien, gracias. A ver, otra pregunta dice, ingeniero, buenas tardes. ¿Con qué tipo de ensayos miden los esfuerzos de los geosintéticos? Interesante. Para textiles tejidos medimos el ACTM 4595, que es de tira ancha. Y para los no tejidos medimos el ACTM 4632, que es el de una, eh, que es como una pinza, se me fue el nombre, hoy estoy muy olvidadizo, perdón, de 2.5 centímetros. La de tira ancha es, imagínense una mordaza de 20 centímetros aproximadamente, que va a agarrar el textil de ambos lados y lo va a estirar. Entonces se miden en una curva de esfuerzo de formación hasta su rompimiento, ¿no? Entonces se ve la curva. Y en uno tejido es una mordaza, pero de la 4632, pero en lugar de 20 centímetros es de 2.5, una pulgada. Y es lo mismo, es exactamente el mismo concepto. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Dice, ¿se han utilizado geosintéticos para plataformas de trabajo de maquinaria como piloteadoras o grúas auxiliares? Sí, sí, en el último es un claro ejemplo de eso, ¿no? Claro que sí. De hecho, tengo una hoja de cálculo muy bien, está basada en el método británico, en donde ya la aplicamos con algunos materiales, ¿no? Y si ustedes quieren esa hoja de cálculo, gustoso se las doy porque yo la hice, ¿no? Entonces, sin ningún problema, ustedes me la pueden criticar o mejorar, ¿no? Muy bien. A ver, dice, eh, ¿se podría colocar esta geomalla H2RI en forma vertical para controlar cortes de talud y muro de concreto a 90 grados? Es una excelente pregunta. Mira, como tal, no se ha estudiado ese tema a detalle. Lo que estamos evaluando es colocar un manto de control de erosión con la misma tecnología de filamento drenante. Es curioso porque hace 2 semanas lo hablábamos, bueno, lo hablaba con el que está trabajando esto, pero bueno, es un proyecto a, a mediano largo plazo, ¿no? Pero
Es un tema interesante. Hay que evaluar, hay que evaluar. Yo más bien le veo funcionamientos en los que conocen de muros de suelo reforzado, hacer componentes drenantes para controlar la humedad dentro del suelo reforzado, ¿no? Los muros mecánicamente estabilizados. O sea, manejando el control el contenido de agua del suelo, uno puede hacer maravillas con eso, ¿no? Entonces, pero es una buena pregunta y sí se ha considerado. No sabemos cómo ni cómo va a ser el funcionamiento, pues sí se ha considerado. Muy bien. A ver, siguiente pregunta dice, buenas tardes, ¿de qué materia prima se fabrican estos geotextiles? También, ¿cuál es la resistencia máxima para diseño que ofrecen sus geotextiles? Correcto. Um, la materia prima la podemos hacer de polipropileno o poliéster, o ahora mismo estamos trabajando en un proyecto donde trae una combinación de ambos. ¿Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro? El poliéster, no hablo del poliéster reciclable, ojo, es otra cosa. Poliéster de alto peso molecular, poliéster de fibra virgen, es resistente a tiene un mejor comportamiento a la fluencia. Es decir, imagínate que tienes una lámina de plástico. No sé si ustedes bueno, al menos a mí me mandan a hacer el mandado, ¿no? Y hay bolsas de plástico, y si viene muy cargada, ¿qué es lo que pasa con esa bolsa de plástico? Se empieza a estirar, ¿no? Entonces, si uno agarra uno de tela, ya no se estira tanto, ¿no? Entonces, imaginen ese mismo concepto con diferentes tipos de polímeros. El polipropileno tiene un factor de reducción más alto en cuanto a la fluencia que el poliéster de alto peso molecular. Entonces, por ejemplo, van a ver mucho en muros o en terraplenes que se utiliza mucho el poliéster porque pues, va a estar sometido a una carga constante de gran volumen de tierra que va a generar el efecto de la bolsa de plástico, ¿no? Entonces necesitamos un material que controle esa elongación. Entonces, tú puedes encontrar en PVA, ¿no? Polivinilo de alcohol, que también es un material para este tipo de aplicaciones, poliéster de alto peso molecular, poliéster reciclado, por ejemplo, en geotextiles no tejidos vas a encontrar, polipropileno, nylon, puedes encontrar, ¿no? Principalmente esos, a lo mejor en geomembranas, por ejemplo, para captación de agua pluvial vas a encontrar en polietileno de alta densidad, ¿no? Es muy común, de mediana densidad, de baja densidad. La, este, depende de la aplicación y el alcance, tú puedes hacer un geosintético, ¿no? Muy bien. A ver, otra Ah, y me pregunta. dijo de las resistencias, perdón, mi Ah, jefe. sí, De las le resistencias, vuelvo a bueno, leer la pregunta por si acaso de repente, para que quede más claro. Dice, ¿cuál es la resistencia máxima para diseño que ofrecen sus geotextiles? sí. Bueno, entendiendo resistencia máxima como resistencia última, eh, nosotros, bueno, es una pregunta que te la puedo responder. Hasta ahorita, 1000 kilonewtons de resistencia última. Ahora, tú no diseñas con eso. Tienes que impactar esa resistencia por los factores, por ejemplo, el que hablé, reducción, durabilidad y el tema de daño contra la instalación. Y ese es el que tú vas a utilizar para el diseño, ¿no? Pero si hablamos de resistencias últimas, creo que ya en la fábrica que tenemos en Asia, hasta 2000 kilonewtons, es decir, 200 toneladas metros. Es un monstruo de geotextil. Wow, muy bien. A ver, otra pregunta dice, en parte de las presentaciones se aprecia la descarga directa del agregado grueso sobre los geosintéticos. Asimismo, se aprecia que la maquinaria pasa directamente por la geomalla. ¿Es aceptable las actividades antes descritas? Siempre y cuando lo diseñes. Hay un análisis de punzonamiento que nosotros hacemos, y con este análisis de punzonamiento tú obtienes un factor de seguridad con respecto al ensayo del CBR, Puncture Strength, que así se llama, resistencia al punzonamiento del geosintético. Entonces, tenemos una hoja de cálculo que te ayuda a determinar pues esta resistencia al funcionamiento, ¿no? Ah, en realidad es un tema que nos preguntan mucho y que es muy aplicable, ¿no? En este tipo
de casos. Entonces, sí es aceptable siempre y cuando lo diseñes. Ujú. Muy bien. A ver, otra pregunta dice, buenas tardes, ¿tendrá documentado algún caso de mejoramiento de suelo con fin de mejorar la capacidad de carga haciendo cajeo y capas de geotextiles? Gracias. Ujú. De hecho, hicimos uno para el desplante de un muro mecánicamente estabilizado en Perú, en Jumbilla, perdón, en, ¿cómo se llama? Ay, perdonen, todavía se me olvidan sus nombres. Este, ah, pero es para un muro mecánicamente estabilizado en la selva peruana. Se me fue el nombre. Pero sí, 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 le podemos pasar el dato. Si me escribe, con gusto se lo envío. Por ejemplo, para los hangares de Copa Airlines en Panamá también hicimos así de los representantes, de los representativos, ¿no? Es, aquí en Guatemala, donde estoy actualmente, también para unos silos, hicimos una zona de suelos reforzados para desplantar unos silos, ¿no? Sobre esos blancos. Y tenemos la metodología de diseño también, hay algunos ejercicios eh, que les pueden ayudar. Ujú. Muy bien. También hay una pregunta muy parecida que dice, pues, sobre algún caso de mejoramiento de suelo, pero lo que es con geoceldas. Casos Nosotros de no estudios con manejamos geoceldas. geoceldas. Yo he trabajado con geoceldas. Anteriormente yo era distribuidor. Bueno, trabajaba con un distribuidor que tenía geoceldas. Y hay un capítulo muy interesante en el libro de Diseñando con Geosintéticos de Dr. Kerner para que puedas determinar la capacidad de carga. Yo tengo una hoja de cálculo también. Si me escriben con gusto, se las comparto. Muy bien. Y a ver, ya la última pregunta me parece que dice, ¿cuál es la diferencia técnica de diseño de un geotextil tejido de alto módulo y una geomalla rígida de HDP o PP para mejoramiento de suelos blandos? Am, no hay cambio de metodología, lo que hay es una calibración diferente, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si eh, llamémoslo así, mi competencia que maneja esos geomayas, los ponen a pruebas de desempeño y el factor de calibración que ellos tienen, lo aplican a la metodología de diseño, por ejemplo, que vemos de Giroham, ¿no? O lo aplican a la metodología de Ashton 93 de acuerdo a sus estudios por desempeño. Entonces, realmente es una consideración de calibraciones, pero la metodología no cambia, no como tal. Y yo diría que haciendo ingeniería, ambos productos son lo bastante adecuado, ¿no? Muy bien, ingeniero. Entonces, a ver, con esto me parece que finalizamos la ronda de preguntas. Muchas gracias, por su participación, por el trabajo que hemos hecho con usted, por su presentación. Muchas gracias. También muchas gracias a todos los participantes que han estado aquí presentes.